En el episodio de hoy de Economía para principiantes vamos a hablar de una variable económica que es de mucho interés y nunca mejor dicho. La variable es el tipo de interés que afecta de forma importante a nuestras vidas. Como todos sabemos, podemos identificar el tipo de interés con el precio del dinero. Es el precio que pagamos cuando pedimos un préstamo. Lo pagamos como porcentaje del capital que medimos y al mismo tiempo es el precio que cobramos o que nos pagan cuando, por ejemplo, llevamos dinero al banco. Si nosotros pedimos prestado 1.000 euros y pagamos 30 euros de intereses, eso quiere decir que estamos pagando un tipo de interés del 3%. Y al revés, si llevamos 1.000 euros al banco, lo depositamos en el banco y pasado un año tenemos 1.030 euros, lo que sucede es que el banco nos está pagando un 3%. Bien, dicho esto, hay que reconocer que los tipos de interés han existido siempre. Antes del euro, antes de que se creara la Unión Monetaria, todos los países tenían su propio banco central, su propia moneda y sus propios tipos de interés que el Banco Central de ese país modificaba en función de las circunstancias económicas de esa economía. En el caso de España, teníamos el Banco de España. Como moneda, lógicamente, teníamos la peseta y el Banco de España lo que hacía era determinar el tipo de interés que afectaba a lo que seguramente muchos de ustedes recordarán era el MIBOR, las iniciales en Madrid, Interbank Offered Rate, el tipo de interés oficial que servía de referencia para las hipotecas. Tuvo un techo en el año 1987 en el que el tipo de interés llegó a estar cerca del 17%. Un tipo de interés alto fijado para controlar la inflación y para evitar que la peseta se depreciara. En cualquier caso, una vez que se creó la zona euro, una vez que tuvimos el euro, con la llegada de este siglo, desaparecieron los bancos centrales nacionales, se creó el Banco Central Europeo, que era o que es el encargado de controlar la cantidad de euros que hay en circulación en la Unión Monetaria y es el encargado también de fijar el tipo de interés oficial para los 20 países que conforman la Unión Monetaria. Ese tipo de interés oficial es, en esencia, el tipo de interés que cobra el Banco Central a la banca privada cuando les hace los préstamos. La cuestión relevante es qué tipo de criterios utiliza el Banco Central para modificar el precio oficial del dinero, el tipo de interés oficial. Bueno, pues en esencia el tipo de interés que fija el Banco Central, la gobernadora, la señora Christine Lagarde, obedece fundamentalmente a cuestiones de estabilidad financiera, a razones de estímulo de la actividad económica, pero muy especialmente a lo que tenga que ver con la inflación. De hecho, los estatutos del Banco Central Europeo establecen que la inflación de la zona euro no puede sobrepasar el 2%, que tienen que estar en el entorno del 2%. De tal forma que si la inflación es demasiado alta, está por encima del 2%, el Banco Central subirá el tipo de interés oficial para enfriar la economía. Y al revés, si la inflación está por debajo de ese umbral del 2%, el Banco Central se puede plantear reducir el tipo de interés. Como curiosidad decir que esa fijación, esa obsesión casi del Banco Central Europeo con la inflación como criterio para determinar los tipos de interés, obedece a una exigencia, una condición que estableció Alemania para formar parte de la Unión Monetaria, porque Alemania tiene auténtico pánico a la inflación. La razón es histórica. Alemania en el año 1923, después de la Primera Guerra Mundial, tuvo que hacer tanto desembolso para pagar las deudas de la guerra y para efectuar la reconstrucción del país, que emitió tantísimo dinero que generó una cuestión que se llama hiperinflación. Para dar un dato, ahora mismo en la actualidad una inflación del 10% nos puede parecer mucho, por ejemplo un 10% anual. En aquella época Alemania tenía una inflación del 29.000 mensual. Eso quiere decir que los precios se duplicaban cada 4 días. Si un coche valía 30.000 euros un día, 4 días más tarde valía 60.000 y 4 días más tarde valía 120.000. Para evitar eso, Alemania durante todo el siglo XX tuvo una política de control de la inflación. Cuando se creó el Bundesbank en el año 1957, su obsesión era controlar la inflación y, lógicamente, cuando se creó la zona euro, impuso que el principal objetivo del Banco Central Europeo tenía que ser controlar la inflación. Dicho esto, hay que decir que ese tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo influye en los tipos de interés que emplean la banca privada. De hecho, determina el tipo de interés al cual los bancos privados se prestan entre sí, es decir, influye en el Euribor, una cuestión de la que le hablaré en el próximo episodio. También influye en los tipos de interés que la banca privada cobra a los particulares cuando pedimos préstamos. Y al revés, también influye en los tipos de interés que pagan a los depositantes, a las personas que llevan sus recursos al Banco Central. La cuestión es,
Si sube el precio oficial, sube el Euribor, sube el tipo de interés de los créditos que cobran los bancos y suben los precios de los depósitos, los tipos de interés de los depósitos. Y al revés cuando baja. La cuestión que hay que tener clara es que esa transmisión del precio oficial del dinero, del tipo de interés oficial del dinero, a los tipos de interés de los bancos, no es inmediata, no es automática, porque el tipo de interés que fijan los bancos depende del precio oficial del dinero que marca el Banco Central, pero también depende de cuestiones como la competencia que hay entre ellos o las necesidades de liquidez. Y eso puede llevar a situaciones en las que no haya una perfecta transmisión, una perfecta sincronía entre los tipos de interés que fija el Banco Central, el tipo de interés que la banca privada cobra por los préstamos y el tipo de interés que paga por los depósitos. Y en ese sentido voy a hacer hincapié en una cuestión. Esta cuestión del diferencial de intereses se puede advertir en los últimos años que no se ha cumplido, que no se ha marcado. Quiero decir con esto, lo normal es que la evolución del tipo de interés que cobran los bancos por los préstamos y el tipo de interés que pagan por los depósitos tenga una cierta sincronía en su evolución. Eso es lo normal, pero en los últimos 2 años no ha sido así. Después de que hubiera tipos de interés negativos, el comportamiento de la banca privada ha sido desleal, por decirlo así, con los ciudadanos, porque el tipo de interés que ha pagado por los depósitos no ha evolucionado al mismo ritmo del tipo de interés que ha cobrado por los préstamos. ¿Y eso a qué ha llevado? Pues ha llevado a que a lo largo de 2024 y en el primer trimestre de 2025 los beneficios bancarios se hayan disparado, tienen cifras históricas. En buena parte por las comisiones que crearon cuando los tipos de interés eran negativas, que dijeron que iban a ser comisiones transitorias y de transitorias nada, se siguen aplicando, y porque han subido los tipos de interés que cobran por los préstamos, pero no han subido los tipos de interés que pagan por los depósitos. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que los seis grandes bancos privados de este país, Santander, BBV, Bankinter, CaixaBank, Sabadell y Unicaja, en 2024 ganaron en su conjunto, escuchen la cifra, 32.000 millones de euros. Y en lo que va de 2025, en el primer cuatrimestre, va para récord, porque solo en 3 meses han ganado 8.500 millones de euros, lo cual es una barbaridad, sobre todo si tenemos en cuenta que ese dinero lo consiguen con nuestros dineros, con nuestro dinero. Por tanto, en el sistema que tenemos en la actualidad, pues como sucede en las casas de apuestas o como sucede en los casinos, la banca siempre gana. El problema es que en este caso lo hace a costa de los ciudadanos, que somos los que perdemos.